abran sus Biblias y sus corazones en Primera de Reyes, el capítulo 19, el verso 3. Vamos a leer en este momento Primera de Reyes, capítulo 19, el verso 3. Voy a permitir este momento para que usted pueda ubicar en sus Biblias, tal vez si tienen sus tabletas, sus celulares, puedan hacerlo en este momento. Hagan en este momento entonces conmigo esta lectura de la palabra del Señor. Voy a invitarlos para que busquemos primer libro de Reyes, el capítulo 19. Vamos a leer desde el verso 3 hasta el verso 5. Vamos a leer en esta mañana con la ayuda del Señor. Leamos esta porción de la Escritura en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: viendo pues el peligro, hablando de Elías, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Miren lo que dice el verso 4. Y él, hablando de Elías, se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová. Tal vez sean las expresiones de algunos. Basta ya, oh Jehová. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Amén. Levántate y come. Y es por eso que en esta mañana yo quisiera titular esta enseñanza que vamos a desarrollar el día de hoy: no te detengas. No te detengas. Sigue caminando. Y quisiera que en este momento usted tuviera cabida para esta expresión que estamos usando. No te detengas. Sigue caminando. Y es porque Elías está en un momento crucial de su vida. Elías está en un momento muy difícil de su vida. Elías está en un momento donde venía de una bendición, venía de ver la mano de Dios, venía de ver del fuego del Señor, venía de ver la respuesta divina. Y esto es extremadamente importante, pero después de esa bendición, después de ese ciclo de bendición, Elías recibe una noticia para él fatal, funesta. Y es que Jezabel le manda a decir que por lo que ha hecho, ella va a hacer todo lo posible para quitarle la vida. Son noticias que a veces nosotros nos enfrentamos en el día a día. Noticias como hoy. Tal vez muchas personas se levantaron de su cama diciendo: bueno, ¿y qué es esto? ¿Y cuándo vamos a terminar esto? Noticias que llegan y pareciera como que cambian radicalmente la vida. La forma como hemos pensado la sociedad. La forma como hemos hecho y nos hemos acostumbrado a hacer las cosas. Son cosas que cambian, es un giro de 180 grados. Y pareciera que añoráramos aquella vida que teníamos, que tal vez en algún momento también criticamos, que tal vez en algún momento también deseábamos que cambiara. Pero hoy la añoramos, hoy anhelamos que llegue. Hoy estamos deseosos que tal vez pudiera llegar con todas las dificultades que teníamos y que tal vez nos quejábamos, pero hoy tal vez la estamos anhelando que llegue. Pues Elías está viviendo un momento bastante difícil, similar al nuestro. Y parece que la decisión que él toma, entonces, según lo que nos muestran las Sagradas Escrituras,
es que él termina alejándose de todo, yendo por un camino desértico en la soledad de la vida y tratando de alejarse de todos. Dice la palabra del Señor, como la acabamos de leer, dice que se sentó en un enebro. Era tanta la soledad, era tanto lo que estaba experimentando Elías, que dice la Biblia que empezó a sentir ganas de morirse. Y esto es muy importante porque momentos cuando recibimos noticias que nos cambian radicalmente la vida, creo que es importante recordar esta frase con la que iniciamos: no te detengas, sigue caminando. Y quisiera en este momento, con la ayuda del Señor, desarrollar por lo menos 5 cosas de las cuales nosotros deberíamos hacer para no detenernos en el camino, para no detenernos en la vida. Porque hoy tal vez muchas personas están esperando que todo esto pase para continuar con su vida. Pero el tiempo sigue avanzando, los días siguen corriendo, el calendario sigue moviéndose. Y la pregunta es, ¿y qué pasa si se sigue extendiendo? ¿Y qué pasa si las cosas siguen avanzando? ¿Y qué pasa si las cosas siguen en esa trayectoria normal? Entonces nos detenemos y queremos de pronto tal vez buscar en ese momento de quietud, buscar respuestas que lo único que nos están haciendo es daño. Y dice la palabra del Señor que entonces Dios le envió un ángel y le dijo: levántate y come. No te detengas, Elías. Sigue adelante, sigue avanzando, sigue hacia adelante. No mires hacia atrás, sigue hacia adelante, Elías. No te detengas, levántate y come, porque el largo camino te resta. Y permítame desarrollar entonces, para entrar en materia, sobre 5 cosas que yo creo que nos podría ayudar de manera significativa, algunos principios bíblicos que están en la palabra del Señor. 5 cosas que pueden ayudarte para que no te detengas en el caminar de esta vida. 5 cosas que te pueden ayudar en este momento para no dejarte paralizado. Muchas personas están esperando que todo se normalice para continuar con sus vidas, y es totalmente equivocado. Es totalmente erróneo. Yo creo que es importante entender en este momento que no debemos detenernos. Tenemos que seguir caminando. Número 1, para todos ustedes que están en casa, yo creo que una de las cosas más importantes para lograr no detenernos en este camino es que necesitamos aprender a crear rutinas. Y quiero abordar elementos muy prácticos que nos puedan ayudar sobre esta enseñanza y sobre la vida diaria. Y es que necesitamos aprender a crear rutinas diarias. Creo que es bastante importante. Muchas de las personas hoy por hoy se levantan en sus casas y una de las primeras cosas que tal vez los golpea emocionalmente es que aparentemente no tienen nada que hacer. Algunas personas que están confinadas, algunas personas que están en casa, como que se levantan y no tienen una rutina diaria. Y esto los lleva a un sentimiento de depresión, un sentimiento de aburrimiento. Y son emociones que son destructivas y son altamente peligrosas. Pero cuando nosotros aprendemos a crear una rutina diaria, esto nos va a ayudar de una manera especial y significativa para que nosotros no caigamos en esos sentimientos destructivos y esas emociones que a veces nos hacen daño. Mire lo que dice la palabra del Señor en Proverbios, el capítulo 6, el verso 6 al 8. Dice la palabra del Señor: ve a la hormiga, mira a la hormiga. Y mira lo que dice la Escritura: oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Mira a la hormiga y aprende de ella. Mira a la hormiga y no seas perezoso. Mira los caminos y aprende sabiduría con ellas. Es lo que le está diciendo la Escritura.
Y mire lo que dice el verso 7 del capítulo 6 de Proverbios. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, preparan en el verano su comida y recogen en el tiempo de la siega su mantenimiento. Mire que ellas no la detienen. Ellas no se detienen. Al contrario, han aprendido inclusive, aunque no tengan señor ni gobernador ni algo que les esté dictaminando qué deben hacer, a pesar de que no tengan a pesar que aparentemente no tengan un patrón, digamos, no tenga algo que les esté haciendo un señorío para que establezcan una rutina diaria. Ellas han aprendido a crear unas rutinas diarias. Y dice que siguen trabajando, se organizan de tal modo para que puedan seguir con sus cosas. Y esto es extremadamente importante porque si nosotros no logramos crear unas rutinas diarias, pues no nos va a posibilitar, o por el contrario, si no las creamos, ¿cierto? Si no logramos crear esas rutinas diarias, vamos a caer en esos sentimientos y en esas emociones destructivas, como el aburrimiento y la depresión. Y algunas personas tal vez se levantan y dicen, bueno, pero ¿yo qué voy a hacer, pastor? ¿Yo qué hago en mi casa? Es que la casa es tan pequeña que a veces no hay, ya lo he hecho todo. Pero yo quisiera decirle que crear una rutina es crear un patrón en el día a día. Porque a veces es la falta de organización que nos llevan a ese sentimiento de aburrimiento. Bueno, ¿y qué voy a hacer hoy? Yo creo que si aprendemos a organizar nuestro tiempo y a dedicar en cada tiempo un espacio específico para alguna tarea específica, nos va a ayudar bastante. ¿Cuántos hoy necesitamos sacar tiempo para la oración? Saque un tiempo, establezca en su día un tiempo para la oración. Un tiempo donde usted pueda estar en intimidad con Dios. Un tiempo exclusivo. Y usted diga, de esta hora a esta hora voy a sacar un tiempo exclusivo para la oración. A veces nosotros siempre hablamos con relación a que queremos leer la Biblia. Y algunas personas dicen, no, ahora sí quiero aprender a leer la Biblia. Bueno, saca un plan de lectura diario. Saca 30 minutos, una hora para leer la palabra del Señor y exclusivamente inviértale en ese tiempo. Eso te va a ayudar a crear una rutina, un plan de lectura. Saca un tiempo para leer un libro. Saca tiempo de pronto para reparar algo dañado en tu casa. ¿Cuántas cosas a veces están dañadas y permanecen dañadas? Bueno, hoy es tiempo de arreglar. Hoy es tiempo tal vez de arreglar la ventana. Hoy tal vez es tiempo de arreglar el garaje. Hoy también es tiempo de arreglar el techo, la filtración que siempre quisiste arreglar, las cosas que siempre quisiste reparar. Y si ya las reparaste, no las vuelvas a dañar, porque hay gente que a veces las cosas están bien y quieren dañarlas para volverlas a reparar. No hagas eso. Pero repara algo, busca de pronto algo que siempre has querido hacer y que lo has dejado ahí. Búscalo y arréglalo. Limpia tu carro, arregla tu casa. ¿Cuántas veces a veces tenemos los carros y los dejamos ahí abandonados? Organízalo. ¿Cuántas veces llega correspondencia y a veces las vamos dejando y no la organizamos? Hay muchas cosas para hacer en casa. Hay muchas cosas que nos pueden ayudar a crear una rutina diaria para no caer en ese tipo de emociones destructivas. Saca un tiempo para cantar alabanzas. Saca un tiempo para darle gracias a Dios. Saca un tiempo que tú puedas dedicarlo exclusivamente a eso. Y que tú sepas que a esa hora debes hacer eso y no a otra hora. Eso va a ayudar a crearte una rutina que sé que en algunos momentos siempre hemos cuestionado la rutina, ¿no? No caer en la rutina. Pero en momentos de confinamiento, en momentos donde estamos encerrados, y como que de alguna manera surge ese sentimiento de aburrimiento y tal vez de depresión, muchas veces es porque mentalmente estamos construyendo que no hay nada que hacer o que todo lo hemos hecho. Y cuando nosotros aprendemos a crear rutinas que en determinado tiempo yo debo hacer esto, en determinado otro tiempo debo hacer lo otro, eso nos va a ayudar emocionalmente para poder salir de ese tipo de emociones. Aprendamos a crear rutinas.
Aprendamos a crear rutinas. Nótese que Elías, cuando hablamos en la escritura al inicio, Elías dice la Biblia que fue camino al desierto buscando la soledad, y dice la escritura que aunque el ángel le visitó y le dijo come, levántate y come, dice que él comió, se levantó y comió y volvió a acostarse porque no tenía había roto la rutina, había quebrantado la rutina, había quebrantado el propósito por el cual Dios le había llamado, y estaba volviendo a eso, a comer y dormir. Y es importante crear este tipo de cosas porque nos va a ayudar a no caer en ese tipo de emociones destructivas. Número 2, quisiera que aparte de crear ese tipo de rutinas que nos va a servir a nosotros bastante, número 2, aprendamos a crear nosotros buenas comunicaciones, una comunicación efectiva. Y una comunicación efectiva no es simplemente, sé que en algunas ocasiones muchos se nos ha dicho, hable, ¿cierto? Hablemos las cosas, comuniquémonos. Y a veces no es solamente hablar, a veces no es solamente decirnos, a veces no es solamente decirle a la otra persona. Una buena comunicación o una comunicación efectiva no solamente radica en hablarle a la otra persona o expresarle tal vez a la otra persona algo, sino en asegurarnos que la otra persona esté entendiendo lo que yo realmente le estoy comunicando. Y quiero precisarle esto un poco mejor leyendo Juan el capítulo 8, el verso 43, para que desarrollemos este segundo principio, crear una buena comunicación. Juan el capítulo 8, el verso 43. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y lo dijo Jesús: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden lo que yo les estoy diciendo? Si yo les estoy hablando, yo les estoy transmitiendo lo que en verdad es. Y mire la respuesta: porque no podéis escuchar mi palabra. La primera es una pregunta: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y lo segundo es la respuesta: porque no podéis escuchar mi palabra. Es decir, que el éxito de una buena comunicación no está en hablar solamente, sino en saber que la otra persona entendió lo que le querías decir. El éxito, de alguna manera, que nos está diciendo acá es saber que la otra persona nos está entendiendo lo que le estamos diciendo. Jesús le estaba hablando en este contexto a los judíos, les estaba diciendo que Él era la luz del mundo, y no le entendían. Jesús les estaba diciendo que Él venía del cielo y no le entendían. Él les estaba diciendo que Él era la verdad y no le comprendían. No entendemos el lenguaje porque no hemos aprendido realmente a escuchar. Por eso una buena comunicación se da cuando nosotros aprendemos a escuchar a la otra persona. Y yo creo que no debemos subvalorar lo que otra persona nos está diciendo, porque yo creo que uno de los riesgos grandes que caímos, especialmente en estas temporadas, cuando estamos en casa, cuando estamos en el hogar, cuando estamos en estos procesos de confinamiento, de aislamiento social, es que a veces nosotros creemos que solamente es hablar, pero a veces hablamos y la persona no nos está entendiendo, no estamos realmente escuchando. Y es por esta sencilla razón, y es porque subvaloramos lo que la otra persona nos está diciendo. Muchos de los grandes porcentajes por los cuales nosotros no aprendemos a escuchar, no es porque no tengamos oídos, es porque nosotros subvaloramos o no tenemos en cuenta lo que la otra persona nos está diciendo. Alguna persona nos dice: miren, bájale el sonido, está muy fuerte el sonido del televisor. Pero es que siempre molestando, es que no puede uno escuchar nada. Y como que eso nos lleva a generar como una tala, a generar una barrera, ¿cierto? Ponga sus zapatos donde siempre corresponde. Y pareciera como que las personas se enojan, ¿cierto? Pero ¿por qué si está en mi casa y yo puedo dejarlo donde yo quiera? Como que no aprendemos a escuchar, ¿cierto? Algunos de pronto de manera incisiva baja la taza del baño, y algunos de pronto
no lo hacen, ¿cierto? Y cuesta como de pronto escuchar eso, y uno debería hacerlo, ¿cierto? ¿Saben por qué? Porque parecen cosas insignificantes, cosas como elementales y cosas pequeñas, pero son cosas que le está haciendo daño a la otra persona. Son pequeñas cosas que van sumándose día tras día y van generando un ambiente hostil, un ambiente complejo, complicado, difícil. Y cuando menos pensamos, estamos llegando a situaciones de presión en las relaciones entre las familias, entre los esposos, entre los hijos. A veces no sabemos por qué, pero es justamente por eso. Son cosas pequeñas que a veces no aprendemos a escuchar a la otra persona. No la escuchamos. Y se nos olvida que tal vez lo importante para mí, tal vez no es tan importante para la otra persona, ¿cierto? Se nos olvida ese tipo de cosas, y lo importante para la otra persona es lo importante para mí. Y es justamente ahí donde tenemos que crear consensos específicos para liberar presión en las relaciones, liberar presión en las casas, liberar presión en los hogares, liberar presión en las familias. No aprendamos eso, a subvalorar lo que la otra persona nos está diciendo. Es importante. Tal vez tan importante es que le bajes el volumen como lo que ella te está diciendo, ¿cierto? O él te está diciendo que coloque los zapatos donde corresponde. Para los dos es importante eso. Y creo que si nosotros aprendemos a tener una buena comunicación, una comunicación efectiva y asertiva en nuestros hogares, en nuestras casas, pues eso nos va a ayudar a nosotros de manera significativa para poder seguir avanzando. No te detengas, sigue avanzando. Y número 3, en este momento quisiera también traer este tercer principio, y es que busquemos un espacio para hablar nuestros problemas del día a día. A veces nosotros vamos dejando que los días y los problemas vayan sumándose en los días, y eso es totalmente equivocado. Mateo el capítulo 5, el verso 23, los pueden buscar en sus casas. Mateo el capítulo 5, verso 23 al 24, dice la palabra del Señor: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice la palabra del Señor en el verso 24, deja allí tu ofrenda delante del altar. Si allí te acuerdas de algo, déjala ahí. Déjala ahí. Porque los problemas con las personas se solucionan con las personas. Y creo que a veces se nos olvidan este tipo de cosas. Parecieran como elementales, pero se nos olvidan. A veces cuando hay discusiones al interior de las familias, cuando hay discusiones al interior de las personas, a veces queremos solucionar las cosas de manera espiritual, como dice la palabra del Señor. Pareciera como si estuviera dejando entrever un caso de este tipo, de una persona que tiene un problema con su hermano y no lo soluciona con su hermano, sino que quiere solucionarlo en el altar, tal vez en la oración. Y hay personas que a veces tienen problemas, los esposos tienen problemas, entre los hijos hay problemas. A veces tienes un problema con un amigo, a veces tienes un problema con un hermano, y tú quieres solucionarlos en el cuarto de la oración. Señor, yo tuve esta dificultad, pero él me hizo daño, Señor, tal cosa. Y ese no es el lugar donde debemos solucionar los problemas. Los problemas con personas se solucionan con las personas. Por eso dice la palabra del Señor: deja ahí tu ofrenda, deja ahí tu oración, déjalo ahí y ve y reconcíliate con tu hermano. Por eso es supremamente importante, para que no nos detengamos en este proceso, no nos detengamos nosotros en la vida, sino que sigamos caminando. Es que tenemos que buscar espacios para hablar los problemas del día a día. Los problemas debemos aprender a solucionarlos con las personas. No lo dejes que siga avanzando, no lo dejes así. Eso es totalmente equivocado y erróneo. Si hemos tenido alguna dificultad con algún hermano, si hemos tenido alguna dificultad con la esposa, con el esposo, con el hermano, entre los hermanos, con un amigo, soluciónalo con tu amigo. No es momento de ir de pronto a dejar una ofrenda, de hacer una oración. No, los problemas con personas se solucionan con las personas.
problemas. Y después que soluciones eso, ahí sí ve y presenta tu ofrenda, tu oración en el altar. ¿Saben por qué? Porque recuerden esa escritura que dice que a veces son las pequeñas cosas las que echan a perder los grandes viñedos. Número 4. Cuarto principio, realice algo que le quite presión en su vida. Marcos el capítulo 3, el verso 9. Marcos el capítulo 3, el verso 9, dice, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiese. Mire lo que dice la escritura aquí. Jesús está teniendo momentos donde la multitud le oprime, momentos en que las circunstancias le están oprimiendo, pero siempre había dejado en consigna a sus discípulos que tuvieran lista una barca, ¿cierto? Lista una barca, porque yo creo que hay cosas que nosotros debemos lograr identificar, qué cosas nos ayudan a quitarle presión también a la vida, ¿cierto? A veces el estrés, para no caer en el tipo de cosas, en el estrés. Emociones destructivas. Y en Jesús, una de las cosas que le ayudaba para quitar presión, la opresión del día a día y de tantas cosas, era tener lista la barca para poder salir con sus discípulos. Para Jesús fue una barca. Tal vez para usted sea un libro. Tal vez para usted sea limpiar, arreglar la casa, tal vez sea cocinar, tal vez sea hacer ejercicio, ¿cierto? Tal vez sea organizar algo, tal vez para los más contemporáneos, para los jóvenes, tal vez sea, a veces ellos dicen que los que le ayudas es un videojuego, ver alguna película, a veces que le ayuda a romper con ese tipo de cosas, para algunos tal vez es el deporte, tal vez para algunos es cantar alabanzas. Tal vez para alguien tiene que lograr identificar qué son esas cosas que le ayudan a quitar presión en su vida, que le ayudan a romper a veces como la rutina. Ahí es donde se necesita quebrar esos procesos de rutina para poder salir así como salía Jesús de en medio de la multitud y salía a la barca. Necesitamos aprender a romper esos momentos y poder liberar presión. Y me gusta que la palabra del Señor dice que la tuvieran lista. No era que Él viviera en la barca, porque algunos jóvenes y algunos niños y hijos nos dicen, no, pues déjenme estar viendo películas todo el día, o conectado al PlayStation, al Xbox todo el día. No. Jesús no vivía en la barca. Jesús no vivía en la barca, no trabajaba todo el tiempo en la barca. La barca era solamente un medio para liberar, ¿cierto?, de la opresión del día a día. Y es por eso que nosotros debemos usar esas cosas, tratar de identificar esas cosas que nos ayudan a liberar presión, para romper en esos momentos de rutina. Porque no se trata de vivir en la barca todo el tiempo, no se trata de estar en esas cosas del ocio todo el tiempo, esas cosas que nos ayudan a liberar presión las 24 horas al día, sino que debemos aprenderlas a usar solamente en momentos críticos para liberar presión. Y eso es muy importante, yo creo que para que nos siga ayudando, para que no nos detengamos en el camino, no nos detengamos en el día a día, no nos detengamos en el avanzar en la vida cristiana, en la vida común, en la vida diaria. Eso nos va a ayudar a nosotros de manera significativa. Y el quinto y último principio para terminar, aprende a confiar en Dios. Aprende a confiar en Dios. Y es que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Nada le toma a Él por sorpresa. Filipenses el capítulo 4, el verso 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y mire lo que sigue. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Yo creo que hoy más que nunca, todos los hijos de Dios, las hijas de Dios, todos los que hemos conocido el poder renovador de este evangelio, tenemos que seguir guardando esta palabra en nuestros corazones. Por nada estéis afanosos, porque hay una paz que Dios da, que sobrepasa todo entendimiento. Es lo que dice la Escritura también, que escribió el apóstol Pablo, diciendo: estamos angustiados, pero no estamos desamparados. Claro, sentimos angustia, sentimos la aflicción, pero no estamos solos. Recuerde esa promesa que nos dio el Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estamos en momentos críticos y en momentos difíciles, cuando no sabemos cuándo va a terminar esto. Prendes las noticias y pareciera que el escenario cada día es más caótico. Pareciera como si las cosas nunca se fueran a mejorar, y cuando va pasando el tiempo, como que sentimos de pronto esa angustia, pero recuerda que no estamos desamparados. Aprendamos a confiar en Dios, porque Dios siempre ha cuidado a su iglesia. Dios siempre ha cuidado a su iglesia. La iglesia, desde que nació allá en el Pentecostés, en el aposento alto, donde 120 estaban ellos reunidos esperando la promesa del Espíritu Santo, y descendió allá en Hechos capítulo 2, como lo narra el escritor. Desde que nació la iglesia ha nacido y ha pasado por grandes dificultades, por momentos muy difíciles en la vida. Cuando uno va revisando la historia, se encuentra que la iglesia primitiva pasó por momentos tan difíciles con los emperadores en Roma, y cómo los persiguieron y los mataron, algunos para que no hablaran en el nombre del Señor. Momentos difíciles que ha vivido la iglesia, donde vieron a sus hermanos caer en tierra postrados y algunos otros lapidados. Momentos difíciles que ha ocurrido y que ha pasado en la iglesia. Hay momentos que han pasado en la iglesia muy terribles a través de la historia. Más adelante, la Inquisición logró matar, algunos dicen, más de 50 millones de personas. Y tal vez algunos hablan que esta cifra se queda corta, que mataron a cristianos, mataron a creyentes. Momentos difíciles y de aflicción que vivió la iglesia. O si no, también recordemos la Primera Guerra Mundial, momentos difíciles donde se vivió hambruna. La Segunda Guerra Mundial también, donde se vivió momentos caóticos y terribles. O por qué no el ébola también, donde golpeó a millones y millones de personas que cayeron por esta enfermedad. Hoy estamos hablando de tal vez una nueva temporada de dificultad, de crisis. Hoy tiene un rostro nuevo. Hoy tal vez no es Nerón. Hoy tal vez no son los emperadores. No es la Primera Guerra Mundial. No es la Segunda. No es el ébola. No es la Inquisición. Hoy tal vez el rostro es nuevo y se llama coronavirus. Una pandemia que ha sacudido el mundo entero. Hoy el rostro es nuevo, pero yo quiero decirle que aunque el coronavirus tal vez en este momento, en estos momentos de pandemia y de crisis mundial y de parálisis tal vez económica, que estamos viviendo como iglesia, como personas en este mundo de fe, así como en los tiempos antiguos, no han podido destruir a la iglesia, tampoco en estos tiempos podrá destruir a esta iglesia. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos fundamentados sobre la roca inconmovible que es Cristo el Señor. El Dios que siempre te ha provisto, te seguirá proveyendo, aun cuando tú no vayas a trabajar. El Dios que nunca te ha dejado en vergüenza, tampoco te dejará en vergüenza hoy. El Dios que no ha perdido ni una batalla, ni siquiera perdió la batalla cuando Él se manifestó en carne y peleó hasta con la misma muerte. El Dios que no ha perdido ni siquiera una batalla es un Dios que te sacará de esto más que vencedor.
¿Saben por qué? Porque el coronavirus no ha cambiado a Dios. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Dios sigue siendo el mismo Dios. Hoy muchas personas recuerdan que la tumba está vacía. Hoy muchas personas están recordando que la tumba no hay nadie. Hoy muchas personas están recordando que el Cristo de la gloria resucitó al tercer día. ¿Saben por qué la tumba sigue estando vacía? Porque Dios sigue queriendo llenar los corazones con su paz y con su gozo, para que nosotros no nos detengamos en esta mañana. No te detengas en esta mañana. Sigue caminando, sigue avanzando, sigue creyendo, sigue esperando en Dios, sigue esperando en el Señor. Porque, hermanos, yo les digo algo en esta mañana, lo mismo que Jesús les dijo a sus discípulos: en el mundo tendremos aflicción, vendrán momentos de dificultad, vendrán momentos difíciles, vendrán temporadas de pronto de crisis y de angustia, que tal vez vamos a sentir que nos está partiendo en dos. Pero recordemos esto: podemos confiar en el Señor, porque Dios y mi Cristo ha vencido el mundo. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, Cristo ha vencido el mundo. Hoy con nosotros está el vencedor. Hoy con nosotros está el campeón. Hoy con nosotros está el que no ha perdido ni siquiera una batalla. Hoy con nosotros está el mismo que ha ayudado a la iglesia en la antigüedad. Es el mismo que hoy está con su iglesia ayudándole en este momento de dificultad. El virus no ha cambiado a Dios. Dios sigue siendo el mismo. Por eso quiero decirte: no te detengas, sigue caminando en el nombre del Señor Jesús. Quiero en este momento hacer una oración a favor de cada uno de los hogares que tal vez nos están escuchando en este momento. Y tal vez en este momento que estamos aquí en vivo, yo quiero orar por cada uno de ustedes. Que el Señor nos guarde en estos momentos, que el Señor nos siga guardando. No te detengas, amigo, no te detengas, hermana, no te detengas, hermano, no te detengas. No es momento para detenernos como Elías. No es momento para detenernos ni buscar el enebro para sentir la angustia de la muerte. No es momento para ir a la cueva. No te detengas en este momento. No te detengas. No es momento para detenernos. Es momento para seguir caminando. Es momento para seguir confiando en Dios. Es momento para seguir predicando. Es momento para seguir. Dios va a usar a personas que tú no piensas, ni creas, ni confíes en ellas. Dios las va a usar como un canal para poder seguir llevándote provisión y seguir sustentando tu vida. Es el Dios que ha cuidado en la antigüedad de su pueblo. Es el mismo Dios que hoy va a guardar y va a cuidar de su pueblo. No te detengas. Sigue caminando. Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, invoco tu nombre, Señor, en esta mañana, agradecidos por tu amor y por tu misericordia, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Yo te doy gracias en este momento porque tú has guardado nuestras vidas, porque tú nos has protegido, porque has sido cobertura, Señor. Has guardado nuestras vidas espirituales, has guardado nuestras finanzas, has llevado provisión en medio de esta escasez, Señor. Yo te doy gracias en este momento, Señor, por la vida de cada una de las personas que está conectada, Señor, la vida de nuestros hermanos y nuestras hermanas que están conectadas, y aún de los amigos y personas y hermanos que van a escuchar este mensaje, tal vez un día y 2 días después. Esta palabra es para ellos. No te detengas, sigue caminando, porque largo camino nos resta. Guarda las familias de la iglesia, guarda las familias del mundo y ayúdanos a entender, ayúdanos a escuchar tu voz en medio de esta crisis, tu voz en medio de esta pandemia, tu voz en medio de esto que está ocurriendo, Señor, a nivel nacional. Ayúdanos a escuchar tu voz y a entender tu voluntad, que ciertamente nos está llamando a buscarte más y a recogernos en tu presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Señor. Amén y amén.
La paz de Cristo con todos ustedes. Dios les bendiga, queridos hermanos, hermanas y amigos en esta tarde en el nombre del Señor. Bendiciones.